Que ahí encontrás un tipo que logró juntar una tradición jazzística y tamizarla por el tamiz brasileño, ¿no? Que nadie duda que es brazuca. Claro, que nadie duda que es brazuca. Bueno, yo voy a cambiar la melodía, digamos, de esta charla, de este encuentro, porque a mí me ha tocado, en suerte, traer un tema que es la respuesta a una pregunta que ya llevan 4 o 5 generaciones haciéndosela en la Argentina. La pregunta es, ¿qué es el peronismo? Cada generación que llega a la política, en las condiciones que sea que vive el país, ya sea bajo una dictadura militar, un gobierno proscriptivo o una democracia, se pregunta, ¿qué es el peronismo? Porque es evidente que sus características, su particular estructuración social, sus banderas, sus propuestas y sobre todo el arraigo que tiene en la sociedad argentina no permiten una fácil clasificación habitual, digamos, en las conversaciones de la casa. ¿Es de derecha o es de izquierda? ¿Es un gobierno socialista? ¿Es un movimiento socialista? ¿O es un movimiento que tira por los ricos? Digamos, es difícil encasillarlo, y yo he tenido la suerte, lo que me ha dado una enorme práctica, de tratar de explicarle esto, por ejemplo, a los suecos, lo cual se transforma en una cosa todavía mucho más difícil. Porque para Europa todo es mucho más sencillo, está a la derecha, está a la izquierda, están los conservadores, los socialistas, hay un 5 o 6% de comunistas que quieren cambiar todo. Y en ese marco ahora, bueno, ahora aparecieron los populistas de derecha, los populistas de izquierda, que cuestionan un poco este esquema. Pero explicar en Europa un gobierno que realiza el intento de construir un capitalismo autárquico basado en los trabajadores y en el mercado interno, y que adopta una posición internacional de tercera posición que no pretende formar parte de ninguna de las dos grandes hegemonías en que se dividía la sociedad en la época, el mundo en la época de la Guerra Fría, y que además todos coinciden por derecha y por izquierda en definirlo como fascista, y además mantenga una enorme representatividad popular, es difícil de explicar. Es difícil de explicarnos a nosotros mismos. A punto tal es esto que les voy a contar una anécdota para hacer esto más entretenido. Yo me acuerdo que, bueno, Jorge conoce la historia. Mi maestro, el hombre con el que yo aprendí política y todo esto, fue Jorge Abelardo Ramos, que era un tipo particularmente gracioso en su manera de pensar y sobre todo en su manera de exponer. Entonces contaba que durante la época de la Segunda Internacional, a principios del siglo XX, 1900 para poner una fecha, los socialdemócratas, los socialistas europeos, se ponían de acuerdo, desacuerdo, etcétera, y algunas veces en algunos puntos acordaban, en otros no acordaban. Pero había un tema que jamás lo entendían, que era la cuestión polaca. La cuestión que Analía puede explicarlo. La cuestión polaca era la cuestión de un país que desde el surgimiento del Estado zarista y, digamos, de los Estados nacionales europeos en 1500, pugnaba por tener una entidad nacional y era tironeado por un lado por Alemania y por el otro lado por Rusia. Parecían rusos, pero no eran rusos. Para los rusos parecían alemanes, pero tampoco eran alemanes. Y la pregunta era, ¿qué corno son los polacos?
Y a esto le llamaban, en el marco de la Segunda Internacional, la cuestión polaca, que era una cuestión irresuelta. Nuestra cuestión polaca, para, si me permiten la imagen, nos decía Jorge Abelardo Ramos, es el peronismo. ¿Qué es? Bueno, yo creo que para tratar de explicar esto es necesario remontarnos históricamente, no hay más remedio, a los orígenes del peronismo, a los años en que aparece esta corriente política en la Argentina, que es la década del 40. ¿Cómo era la sociedad argentina en 1943? ¿Cómo era el sistema de clases sociales de la sociedad argentina en 1943? Básicamente era lo siguiente. Una ciudad de Buenos Aires con características de modernidad, con un gran desarrollo y dominación de los sectores vinculados a la producción agroexportadora, es decir, a la propiedad de la pampa húmeda, la producción de materias primas, carne y trigo para la exportación, un interior empobrecido y sin destino, con algunos pequeños enclaves industriales como el azúcar en Tucumán o la vitivinicultura en Mendoza, una clase media urbana vinculada a los servicios bancarios, seguros, educación, salud, etc., que vivía, por así decir, de lo que la copa oligárquica todavía podía derramar sobre ese sector social, y todo lo demás era gente pata al suelo. Todo lo demás era pobrerío. Pobrerío que se acumulaba en los alrededores de las grandes y las pequeñas ciudades, que vivía del trabajo doméstico en la casa de la clase media, y que no tenía más destino en su propio lugar de origen y lentamente trataba de buscar camino hacia las ciudades, Rosario, Córdoba y finalmente Buenos Aires, para acumularse en lo que se llamaba entonces, hoy es la Villa 31, se llamaba entonces Villa Desocupación. Esta era la Argentina, vinculada orgánicamente, como había dicho el vicepresidente de Agustín P. Justo, Julito Argentino Roca, vinculada orgánicamente al Imperio Británico, con una relación preferencial con el Imperio Británico, con el cual teníamos una relación casi perfecta, por lo menos perfecta en su perfecto encastramiento. Éramos hechos el uno para el otro. Nosotros producíamos a precios muy bajos, a costos muy bajos de producción, la mejor carne del mundo, se la vendíamos al Reino Unido al precio internacional, que era mucho más alto que el costo de producción, eso se llama renta diferencial, y el Reino Unido nos vendía sus extraordinarias mercaderías, casimires, zapatos, camisas de poplin, porcelana, loza inglesa. Y con eso era una relación perfecta. Ellos nos daban lo que nosotros no producíamos y nosotros le vendíamos lo que ellos no producían. La tajada esa, la diferencia extraordinaria entre el costo de producción del kilo de carne vacuna en las condiciones de la pampa húmeda y el precio internacional, que era siempre muy alto porque está determinado por el que le cuesta más producirlo, se llama renta diferencial y quedaba en manos de la oligarquía ganadera de la provincia de Buenos Aires. Ese era el país de 1943, donde algunos grupos nacionalistas pretendían denunciar
la situación esta de relación con el Imperio Británico, y eso no era visto, escuchado, concebido por el gran conjunto del país. La guerra, de golpe, enquilombó todo, para decirlo académicamente. ¿Qué pasó? Cuando comienza la guerra e Inglaterra se ve comprometida en la guerra, primero, sigue necesitando los alimentos que produce la Argentina, pero resulta que todo su esfuerzo industrial ya no está destinado a producir afamados Casimires y excelentes Poplines, sino a producir tanques, jeep, aviones, balas, fusiles para la guerra. Y por lo tanto ya no nos puede mandar las mercancías que antes nos mandaba. ¿Y eso qué produce? Produce que en los alrededores de las grandes, 2, 3 grandes ciudades del país, en San Martín, en Lanús, a los alrededores de Rosario, empiezan a aparecer talleres que producen exactamente eso que los ingleses ya no nos mandan de Inglaterra. Tela, la industria textil, la industria de la indumentaria, empiezan a cortar y a coser y a confeccionar pantalones, camisas, ropa de trabajo. Todo eso lo producía Inglaterra y lo mandaba para acá. Yo recuerdo como si fuera hoy, mi padre que pertenecía por edad a ese mundo, era la década del 60, del 70, y todavía decía, cuando acá venían los hilos cadena, Benedetti, vos sabés lo que son los hilos cadena. Los hilos cadena es una marca de hilos para coser que es considerada la mejor del mundo, por lo menos así lo consideraba mi papá, y yo he heredado esa convicción. Porque eran los hilos cadena, no se podían comparar con nada. Es más, había guardado una caja inmensa de hilos de todos los colores que nunca se usaron, como quien guarda un pedazo de la túnica de Jesucristo. Era la Argentina idílica, ideal, perfecta. Bueno, eso, la guerra da punto final a eso y empieza a surgir estos talleres, que son talleres en muchos casos de ex obreros textiles judíos que juntan una platita y conocen el oficio y entonces ponen un taller y contratan ya a otro que ya no es un judío, es un negrito del barrio que viene y empieza a trabajar con él y empieza a generarse una nueva clase social, un nuevo fenómeno de división y de estamentos sociales, que son los dueños de los talleres, insisto, en muchos casos de un reciente origen proletario, y los que van a trabajar a esos nuevos talleres, que son los que en los libros se llaman obreros. Este es un fenómeno nuevo en la Argentina. Una incipiente industria que trabaja para el mercado interno, que necesita créditos del Estado para poder desarrollarse, para poder ampliar la fábrica, comprar otra nueva máquina, etc. Y que empieza a presionar como sector social. Hasta este momento, todo lo que tenía que ver con la manufactura de mercancía era de origen imperialista. No había una burguesía argentina dueña de máquinas que produjeran con trabajo de obreros mercancías para el mercado interno. Eso era capital imperialista, asentado, insisto, en las grandes ciudades, y el proletariado argentino del Partido Socialista, del viejo Partido Comunista, era una pequeña minoría de trabajadores, obviamente, en general bastante bien pagos porque trabajaban en sectores
bastante dinámicos de la sociedad argentina, pero una pequeña minoría. De golpe aparece que esa clase social, los trabajadores, se multiplican, aparecen cada vez más. Y con una característica, ya no son esos antiguos inmigrantes, italianos, polacos, que llegaban en los barcos y se instalaban en las ciudades y se convertían en trabajadores y que venían metafóricamente, no es que esto fuera así tal cual, pero metafóricamente venían con el manifiesto comunista abajo del brazo. Lo habían leído por tradición, lo conocían de Europa. Sino que estos nuevos trabajadores son criollos, muchos venidos del interior, sin pasado político, no pertenecían a ninguna tradición política, y que van multiplicándose y siendo cada vez más. En esta situación se produce el golpe de Estado militar del 4 de junio de 1943. Había un gobierno conservador producto del fraude electoral, por un lado, y después de lo que se llama la concordancia, el acuerdo con socialistas y radicales para mantener el statu quo oligárquico pro-inglés. Habían anunciado unas elecciones en las que el candidato a presidente por este oficialismo sería Robustiano Patrón Costas, el hombre de vidas y haciendas del norte argentino, y un grupo de militares nacionalistas, muchos de ellos bastante derechistas, bastante reaccionarios en lo cultural, justamente, que no les gustaba mucho tanto extranjero y sobre todo tanto extranjero con muchas consonantes en el apellido, un poquitito antisemita, muy católicos, muchos de ellos católicos que quieren que además consideran que el régimen ha producido una especie de gran escándalo moral en la sociedad y que hay que restituir los viejos valores del catolicismo y la virginidad y la mar en coche. Todo eso amontonado, y un sector del ejército que ve el tema de la industrialización y dice: acá hay algo nuevo que hay que meterle para adelante. Todo eso rejuntado da el golpe de Estado de 1943. Por primera vez, desde el golpe de Estado de 1930, aparece un sector del ejército que se define a sí mismo como nacionalista y anti-inglés. Yo quiero decirles lo siguiente: decir que uno era anti-inglés en 1943 era como decir, ¿qué les puedo contar? Que era peor que decir que uno era gay. Porque hasta eso se podía, en esa época todavía ya se podía aceptar. Lo que no se podía aceptar que uno estuviera contra Inglaterra, que era el techado de las virtudes democráticas, productora de las mejores, las cosas más bellas del universo, del hilo cadena. Eso no se podía concebir. Y aparece un grupo militar que es anti-inglés. En esas condiciones, en este país que les estoy contando, es que aparece el peronismo. Nacionalismo en esos años era un antónimo de democracia. Si uno era nacionalista, era un déspota, un reaccionario totalitario. Y lo contrario, si uno era demócrata, era un cipayo de pie a cabeza. No se había generado un mecanismo político que supiera armonizar
el concepto de la democracia como gobierno representativo de las expresiones populares y el nacionalismo, propio de un país semicolonial como la Argentina. Cuando digo semicolonial, quiero decir dependiente de un imperio, dependiente económicamente de un imperio, que tiene todos los rasgos de independencia económica, su propio parlamento, sus propias instituciones, su ejército, pero carece de voluntad nacional para decidir hacer lo que quiera. En ese golpe aparece un general muy poco conocido públicamente, no forma parte de los generales, perdón, coronel, es cierto, no forma parte de los militares conocidos, vinculados por apellido o por tradición a las familias históricas de la Argentina, que empieza a tener influencia y que, curiosamente, pide para sí que le den la Secretaría de Trabajo y Previsión. La Secretaría de Trabajo y Previsión, queridos amigos y amigas, no era nada. Era una dirección de estadística laboral, es decir, que llevaba la cuenta de cuántos obreros había en la industria textil, cuántos obreros había en la industria del transporte, cuántos obreros... Nada más que eso, era una especie de... No una especie, era una oficina estadística. Cuando pide esto, sus amigos y camaradas de armas se miran sorprendidos y dicen, si lo que quiere es de esto. Y se queda con esto que lo convierte en Secretaría de Trabajo y Previsión. ¿Y qué empieza a ver o qué había visto este coronel, Juan Domingo Perón, para pedir esto? Había visto que el viejo mundo obrero, previo a este proceso de espontáneo de industrialización y de sustitución de importaciones, el viejo mundo obrero, sus instituciones y sus sindicatos ya no representaban a los cientos de miles de nuevos trabajadores que habían aparecido en la Argentina. Que esos cientos de miles de nuevos trabajadores ya no estaban vinculados por tradición familiar ni por ninguna otra cosa al Partido Comunista, al Partido Socialista, al anarquismo, a nada de eso. Que eran vírgenes políticamente. En todo caso venían de alguna experiencia, de una vieja experiencia radical, provinciana, pero que no tenían nada que ver, es decir, estos sí que no venían con el manifiesto comunista bajo el brazo, en todo caso traían el Martín Fierro. Ve esto y comienza desde la Secretaría de Trabajo y Previsión a tomar contacto con las nuevas conducciones, con los nuevos delegados de fábrica que aparecen en todo el Gran Buenos Aires, que empiezan a organizarse y empieza a facilitarles la organización. Los trae, los sienta, conversa, los escucha y comienza una historia de que hay. Che, estuve en Trabajo y Previsión y ahí me atendió un coronel. Vos vieras lo simpático, el tipo un canchero bárbaro. No, sabe todo lo que estamos haciendo. Me preguntó justamente cómo estaba el tema de las vacaciones. Y empieza a correrse esa bolilla de que hay un tipo que los escucha, que acá los recibe y los trata campechanamente, sin distanciamiento. Yo tuve oportunidad de conocer a Perón personalmente, estuve en 2 oportunidades con él, y era una personalidad arrasante, es decir, era imposible no ser dominado por la hipnosis de su personalidad. Era un tipo simpático, profesional. Es decir, despertaba a los muertos hablando, porque era enormemente simpático, se fijaba en detalles, le preguntaba a la gente por su señora cómo está, se te había enterado porque le habían contado que la señora está hecha y su señora salió del hospital ya. Es decir, un tipo dedicado a cautivar gente. Así era Perón.
Y se empieza a correr esta bolilla. Pero también se empieza a correr el otro elemento, es decir, los patrones de estas fábricas ven que sus productos se venden y que ellos están haciendo interesantes diferencias y que desde el gobierno de alguna manera se fomenta este consumo interno, este consumo del mercado interno, y aparece el tema del aguinaldo, de modo tal que cuando se produce el 17 de octubre de 1945, uno podría decir que ya en la Argentina estaban dadas las condiciones subjetivas de cada uno de los protagonistas y objetivas, es decir, de las instancias sociales, de la realidad social, para la aparición de algo que la Argentina no había conocido con estas características, de un movimiento nacional de liberación. Es decir, de un movimiento político cuya tarea es independizar al país de su dependencia con el Reino Unido, y para ello tiene que sumar al conjunto de los sectores sociales a los que la dependencia con el Reino Unido le impiden crecer y desarrollarse. Necesariamente, por lo tanto, tiene que aparecer un movimiento que tiene características, entre comillas, policlasistas, constituido por distintas clases sociales y de alguna manera constituido por las dos clases sociales antagónicas más importantes de una sociedad capitalista: los burgueses o dueños de las máquinas, para decirlo en vieja terminología, y los trabajadores que entregan su plusvalía y se llevan el salario. Esos dos sectores tienen que unirse, porque por sobre ellos e impidiendo su propio desarrollo está el Imperio Británico y la oligarquía ganadera, que depende estructuralmente del Imperio Británico. Y así aparece el peronismo. El peronismo es sencillamente eso. Es un movimiento que en sus características políticas y sociales es similar a los distintos movimientos de liberación nacional que aparecieron en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando las estructuras imperialistas y colonialistas, sobre todo europeas, francesas, inglesas, portuguesas en cierta medida, empiezan a aflojarse y aparecen movimientos en los países hasta ese momento coloniales que rompen las cadenas del colonialismo. El peronismo forma parte de ese fenómeno que se produce a partir de la Segunda Guerra Mundial, pero con una característica que creo es distinta a todas ellas, que es de todos esos movimientos surgidos después de la Segunda Guerra Mundial, al terminar la Segunda Guerra Mundial, el único que ha sobrevivido y que ha mantenido 70 años después, con dificultades, con altibajos, con peleas, con todo tipo de expresiones, por lo menos dialécticas, ha mantenido la voluntad de transformar, industrializando el país semicolonial que es la Argentina. ¿Cuál es? ¿Por qué aparece de tan difícil interpretación, hermenéutica iba a decir, de tan difícil interpretación el peronismo para quien no conoce su génesis histórico, política y social? Porque en su seno existen todo tipo de contradicciones. Nace como una especie de forja
de distintas tendencias políticas en la Argentina. Socialistas, anarquistas, trotskistas, conservadores, radicales, militares, civiles, curas y ateos. Es decir, el conjunto de la sociedad. El conjunto de la sociedad. Es decir, desde el padre Castellani hasta John William Cook, o peor aún, Alberto Teiser, que era declaradamente masón. Es decir, todo el mundo está en el peronismo. Y esto obviamente le da una tensión interna espectacular. Es muy difícil. Si uno habla de algo más que de la independencia económica, la soberanía política, la justicia social, si uno habla de algo más que eso, es muy difícil ponerse de acuerdo entre un cura y un masón, entre un ateo y un religioso, entre un militar y un civil. Es difícil. Y esa es la tensión que todo el tiempo ha tenido el peronismo. De ahí la importancia crucial que tiene dos cosas para el peronismo. ¿Cuánto llevo? De ahí la importancia crucial de dos cosas que tiene el peronismo. En primer lugar, la conducción. El peronismo, y en esto la concepción militar de Perón, que no podía ser de otra manera, el tipo se había pasado toda la vida dentro de la milicia. La concepción militar de conducción de Perón era estrictamente necesaria, porque el problema es que cada uno tiraba para la suya. No había, digamos, si uno toma un movimiento, vamos a tomarlo así, si uno toma el Partido Socialista, digamos, bueno, somos todos obreros, somos todos trabajadores, es el interés del obrero. Tenemos concepciones similares, pensamos más o menos lo mismo. Bueno, ahí votamos, decidimos y vamos para un lado. Pero cuando las concepciones, los intereses, las tradiciones políticas, hasta el lenguaje es distinto, es necesaria una fuerte conducción que sea capaz de expresar ese conjunto de contradicciones que es el movimiento. Por eso Perón insistía en la idea del movimiento más que en la idea del partido, porque el movimiento expresa mejor, más claramente, esa especie de inorganicidad orgánica de los distintos sectores que pugnan cada uno por su interés, pero que de conjunto pugnan por el interés de todos. Y esto es lo que me parece a mí, digo, y esto es el tema de la conducción. Y lo otro, que a mi modo de ver ha sido esencial en la sobrevivencia del peronismo, ha sido el poder político del Estado. El radicalismo, fíjense ustedes, el radicalismo, que es, como se ha dicho en la reunión anterior, es el antecedente histórico del peronismo y de la expresión de los sectores populares en la Argentina. El radicalismo fue un movimiento que se hizo de abajo, desde el llano. Intentó con revoluciones militares, revoluciones cívico-militares, alzamientos en armas, digamos, pero siempre haciéndose desde abajo, agrupando gente por abajo hasta formar un partido capaz de llegar en 1916 y ganar las elecciones. Pero eso se organizó siempre desde el llano. El peronismo, por estas características además que les estoy contando, se organizó desde el poder del Estado, se organizó desde arriba. Fíjense ustedes que aún el partido peronista es un partido que se crea, nace desde el poder del Estado, es decir,
Perón, una vez que gana las elecciones, organiza el partido peronista. No existía nada parecido a algo que se llamó después Partido Peronista en el seno de la sociedad, hasta el día en que Perón logra ganar las elecciones en febrero de 1946 y desde el poder organiza el Partido Peronista. El peronismo necesita del poder porque en realidad es el poder político del Estado el gran instrumento transformador que tiene el peronismo para modificar la sociedad argentina y el que le permite satisfacer medianamente los intereses de cada uno de los sectores que lo componen. Cada vez que el peronismo ha perdido el poder, ha quedado desvalido, ha quedado estupefacto. Durante un largo periodo le ha costado reconstruirse y retomar el poder. Es cierto que la Argentina, sobre todo la Argentina a partir del siglo XX, del siglo XXI, no es la misma Argentina que en 1943. Ha cambiado en gran parte la estructura de las clases dominantes, aun cuando el rasgo oligárquico sigue siendo determinante en esa estructura hegemónica. El Imperio Británico ha desaparecido, lo cual nos ha generado una enorme dificultad, porque ese perfecto encastre que teníamos con el Imperio Británico no lo hemos podido lograr con ningún otro sistema imperialista. Básicamente no lo hemos podido y no lo podemos lograr con los Estados Unidos, porque con los Estados Unidos la Argentina tiene una situación de competencia. Producimos para el mercado internacional los mismos productos agropecuarios que producen los Estados Unidos. Nosotros vendemos carne, ellos venden carne. Nosotros vendemos trigo, ellos venden trigo. Nosotros vendemos soja, ellos venden soja. A punto tal. Hay un dicho de eso, ¿no? A punto tal que si Trump obliga a China a comprarle soja a los Estados Unidos, a nosotros se nos acaba el negocio de la soja. Se nos acaba el negocio de la soja. De modo tal que desde 1945 en adelante no hemos logrado encontrar esa situación arcádica, esa especie de paraíso perdido que nuestras clases dominantes tienen con respecto al recuerdo del Imperio Británico. Por eso cada vez que hablan en la sociedad rural o en estos ámbitos, recuerdan la Argentina del centenario, porque era perfecto, para ellos obviamente, pero era perfecto. No había que hacer nada, no había que tener obreros, nada. Las vacas parían, la lluvia hacía que el trigo germinara, creciera, se lo vendíamos a los ingleses y después nos comprábamos todo lo demás. Está perfecto. Eso no ha podido, no ha ocurrido, y lo que ha ocurrido es, junto con el desarrollo del capitalismo a escala global, una brutal hegemonía del capital financiero sobre la estructura económica de la Argentina. Esa especie de, esa tajada de renta diferencial que se llevaba la oligarquía ganadera en las épocas gloriosas para ella de la década del 30, eso hoy se lo queda el capital financiero y se transforma en dinero que sale del circuito productivo del país. Es dinero que fuga. Y va a acumular ya no los palacios de la oligarquía como ocurría en aquellos años, que toda esa renta diferencial eran los hermosos palacios que adornan la ciudad de Buenos Aires, el palacio del Museo de Arte Decorativo, Cancillería, todo, sino que ahora eso se va a cuentas offshore.
y a enriquecer y engordar los grandes grupos financistas internacionales que manejan el sistema financiero internacional. Eso es lo que ha cambiado básicamente. Pero de todas maneras, todos estos años no han logrado una disminución drástica del peso que la clase trabajadora industrial tiene en la Argentina. Y lo que se logró, por el contrario, en los 12 años de gobierno de Néstor y Cristina, es, si bien quizás no con la velocidad y la fuerza que nos hubiera gustado, esa clase obrera industrial creció. Cosa que se puede ver simplemente en las planillas de afiliación de la Unión Obrera Metalúrgica. Comparar las planillas de la Unión Obrera Metalúrgica en el año 2000 y comparar las planillas de la Unión Obrera Metalúrgica en el año 2014. Entonces, esto es, a mi modo de ver, por así decir, el agujero del mate, el misterio profundo de la cosa, como decía Julián Centella, del peronismo. Ha logrado sobrevivir a tantos años de persecución, de derrotas, de errores, de traiciones, porque ninguna de las 4 banderas que, a mi modo de ver, y sobre esto quiero hacer un breve hincapié, de las 4 banderas que caracterizan al peronismo han sido realizadas. No hemos logrado nuestra más absoluta independencia económica, e independencia económica no quiere decir, como el estúpido del presidente piensa, que es que nos aislamos del mundo, sino que nadie nos impone condiciones para hacer lo que queremos hacer. Eso es independencia económica. Independencia económica es todo lo contrario, es que nosotros comerciamos con todos aquellos que nos beneficia comerciar, no con aquellos que nos perjudica comerciar. Independencia económica, soberanía política, no hemos logrado la plena autonomía del pueblo argentino. La justicia social, que en realidad es el instrumento para llevar adelante las banderas de independencia económica y de soberanía política, porque la justicia social apunta justamente a impedir que la riqueza producida por los argentinos se convierta en acumulación del capital financiero en los bancos de Suiza. Eso es lo que significa la justicia social. Significa que esa riqueza que hemos producido los argentinos se distribuya entre los argentinos para el bienestar de los mismos, para ampliar sus posibilidades de desarrollo vía inversiones productivas, para generar mayor capacidad productiva y asegurar el crecimiento incluso numérico de nuestra población, que es otro de los objetivos que deberíamos alcanzar. Y quiero insistir en la 4ª bandera, que a veces pierde intensidad en el fragor de las dificultades, que es el de la unidad latinoamericana. Sin integración suramericana, en primer lugar, sin integración suramericana, sin la creación de un gran mercado latinoamericano de 500 millones de seres humanos, no hay posibilidad alguna para realizar la independencia económica y la soberanía política, no solamente de Argentina, sino de ninguno de cada uno de nuestros países. Solamente la integración con Latinoamérica, con Brasil, con Perú, con Bolivia, etcétera, nos va a garantizar ese mercado que la producción a escala industrial hoy requiere. No son los 500 millones de europeos que puedan comer un pedazo más de lomo, que no lo van a hacer. Son los 500 millones de latinoamericanos que puedan usar la producción de nuestros autopiezas, la producción de acero, la producción de artículos domésticos, la producción industrial en general, que es la única en condiciones de garantizarle trabajo a cada uno de nuestros compatriotas. Quiero terminar con
con una cosa que suelo usar, que me lleva 5 o 6 minutos. El poeta francés Baudelaire escribió hace ya más de 100 años un poema que se llama El Albatros. En este poema, es un soneto, Baudelaire compara al albatros, por su capacidad de volar a altas alturas y largos y amplios espacios, lo compara con el poeta. Describe en sus versos la belleza aérea que tiene el albatros y dice: este señor de las nubes que habita la tormenta y ríe del ballestero, es decir, no lo pueden bajar a flechar. Los marineros, dice Baudelaire, suelen voltearlo a la cubierta y ahí se convierte en inútil, débil, en feo y grotesco. Y termina Baudelaire con estos versos que, según mi particular punto de vista, metaforizan la situación en que se encuentra el peronismo. Dice Baudelaire: exiliado en la tierra, sufriendo el griterío, sus alas de gigante le impiden caminar. El peronismo en el poder se asemeja por su autonomía, por su agilidad de movimiento, por su grandeza, a ese albatros que cruza los mares del sur. Pero alejado del poder, sus alas de gigante le impiden caminar. Le cuesta recomponer sus alas, trastabilla con la inmensidad de su cuerpo y se le hace difícil volver a remontar el vuelo. En este momento, los peronistas estamos tratando de extender nuestras alas para volver a remontar el vuelo y volver a ejercer el poder, que es en el único lugar en donde los peronistas somos capaces de transformar la Argentina. Gracias.